Bueno, comenzamos ahora sí con la mesa redonda final en la que se expondrán diferentes visiones sobre el etiquetado de eficiencia energética, sobre todo en perspectivas futuras. Contamos con la presencia de Florencia Donet, que ya estuvo más temprano, Jorge La Peña, con Iván Sech y Gerardo Wadel. Florencia es ingeniera civil, graduada en la Universidad Nacional de Rosario, responsable del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas de la Secretaría de Energía de la Nación, profesora invitada de la Diplomatura de Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Universidad Nacional de Rafaela, ex asesora técnica en la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe y miembro del subcomité para la revisión de la norma IRAM 11.900 de 2017. Bienvenida, Florencia, otra vez. Jorge La Peña es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Buenos Aires, secretario de Energía de la Nación, subsecretario de Planificación Energética de 1983, ahora sí de 1983 a 1988, y presidente del directorio de YPF entre 1987 y 1988. Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y miembro del directorio del 2000 al 2002, es presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi desde 1985 a la fecha, y como es además consultor especializado en temas energéticos. Iván Sech, a quien le pregunté el apellido antes de decirlo y creo que me la facilitó, me la hizo fácil, Sech. ¿Está bien? Así es. Bueno, es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción desde el 2020, se incorporó a dicha Cámara como dirigente en 2002, ocupando cargos como presidente de la Comisión de Vivienda, prosecretario y presidente de la Delegación Entre Ríos, entre otros, además de representar a la industria de la construcción en el ámbito del gobierno de la Nación Argentina. Es fundador y presidente de la empresa constructora SEG Sociedad Anónima y participa activamente a nivel internacional en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, habiendo ejercido como vicepresidente de la misma en el periodo entre 2015 y 2017. Y Gerardo Wadel, que también estuvo orando previamente, es arquitecto recibido de la Universidad Nacional de La Plata y doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña, socio fundador de la Asesoría en Sostenibilidad de la Edificación, Sociedad Orgánica, profesor investigador en la ETS. Acá me podés ayudar, Gerardo. La ETS Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Gracias, porque ya tantas siglas no quería arriesgar. Universidad Ramon Llull en Barcelona, España, y en la Facultad Regional Trenquelauquen de la Universidad Tecnológica Nacional. Cambió un poquito el currículum con respecto al que le dimos más temprano, ¿no? Hay más cosas. Ha sido responsable de la formación, este es todo el currículum más extenso, ha sido responsable de la formación de Green Building Council y director de I+D. Gracias, Ezequiel, le digo al productor, me mira y se ríe. En la casa por el tejado, bien digo, sobre elevación con construcción industrializada en España. Su trabajo se centra en el análisis de ciclo de vida de los edificios, la eficiencia energética y la tecnología de construcción. Modera esta charla, esta mesa redonda, Verónica Gese. Lo dije bien. Verónica es ingeniera industrial, ex secretaria de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe. Che, muchos santafesinos y no hay ningún bahiense. Ya lo vamos a hablar con quienes organizan acá, no me pusieron ninguno de mi ciudad. Les decía entonces, durante su gestión en Santa Fe generó las políticas más innovadoras sobre la eficiencia energética, por ejemplo, la ley de etiquetado de viviendas en eficiencia energética, que hoy benefician al resto de las provincias de la Argentina. Bueno, Verónica, hice el trabajo más difícil, ahora te toca a vos disfrutar del conocimiento y hacer de oradora de este último bloque del primer Congreso Argentino. Bueno, los dejo, pero los estoy escuchando atrás y seguramente alguna pregunta aporten en el final para cerrar el Congreso. Permiso. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero especialmente agradecer a los participantes de esta mesa, que es la que cierra este congreso, esta mesa redonda, porque seguramente nos van a brindar sus visiones sobre todos los diferentes aspectos que fuimos viendo durante el día y que tienen tanto que ver en el etiquetado de eficiencia energética para viviendas y, bueno, la importancia de cada uno de los aspectos, que son muchos y que hoy realmente en este congreso hemos visto cómo han sido todos tratados. La primera pregunta va a ser para Jorge La Peña, que supongo que está conectado. Jorge.
Jorge está conectado. Sí, acá estoy conectado. Gusto saludarlos. Un gusto. Jorge, bueno, empezamos con la primera pregunta. Sabemos que desde hace mucho tiempo nuestro país tiene dificultades en consensuar y cumplir políticas de largo plazo en un tema tan importante como es el de la energía. En ese aspecto, lo que te quería preguntar es cuáles te parece que son los desafíos más urgentes en materia energética en la nación argentina. Bueno, lo primero es poder consensuar, poder entender el panorama mundial. El mundo está involucrado, digamos, en un proceso de transición energética que tiene por finalidad controlar el cambio climático, o sea, la elevación de la temperatura planetaria. Resolver este problema es complejo y bueno, requiere una coordinación del conjunto de países más importantes en lo que hace a la producción de los gases de efecto invernadero, es decir, aquellos países que, digamos, que emiten el 80% de todas las emisiones mundiales. Afortunadamente es un conjunto más reducido. No son 200 países como los que hay en el mundo, sino es un conjunto de unos 40 países. Y el tema es fácil, o sea, es fácil de expresar, muy difícil de lograr, porque el mundo no es una unidad política que tenga una autoridad regulatoria, sino que esto depende de acuerdos de país a país, de compromisos, etc. Bueno, parece que estamos entrando después de los compromisos de la cumbre climática de París y una cumbre virtual que ha habido el 22 de abril de este año, en la cual participó el presidente Biden, en fin, las mayores autoridades mundiales, digamos, y participó nuestro país. Bueno, parece que estamos entrando en una etapa de concreciones en esos compromisos. Y bueno, todo supone entonces que vivimos en esa etapa de transición. Es una etapa de transición dura de unos 30 años, en la cual el compromiso global más o menos se expresa en términos de decir, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente anhídrido carbónico, tienen que ser más o menos similares a las captaciones que realice la Tierra o cada país de ese tipo de gases. O sea, esto es una emisión neta cero para el año 2050. Y esto implica, entre otras cosas, sustituir modos de consumo de energía, es decir, consumir menos carbón, menos petróleo, menos gas natural, y reemplazar estas energías que producen gases de efecto invernadero por aquellas energías que no los producen. Esto implica una modificación en la ecuación energética mundial. Y bueno, estas energías que reducen sus aportes van a ser reemplazadas por energías renovables, por energía solar, por energía eólica, por energía hidráulica, y también en gran parte por energía nuclear, que es una de las energías más masivas y que no produce gases de efecto invernadero. Esto desde el punto de vista del consumo, o sea, desde el punto de vista de la producción, y esos son los grandes desafíos futuros que tiene la humanidad. Pero por otro lado, es necesario reducir el consumo energético, es decir, crecer económicamente y poblacionalmente, pero hacerlo con menos consumo energético. Y las metas que conocemos, por lo menos a nivel global, van a ser muy exigentes. Se habla de un año 2050 que tenga una mayor población que la que tiene el año 2021, que tenga una economía prácticamente el doble de la actual, pero que consuma un 8% menos de energía. Esto implica un salto de la productividad y de los rendimientos energéticos espectacular. En este contexto,
todos los esfuerzos que hagamos para reducir las pérdidas energéticas son importantísimos. Y de hecho viene un auto eléctrico, viene un transporte más eléctrico que basado en los hidrocarburos, que es lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Y también viene, y acá la importancia de un congreso de este tipo, una vivienda más eficiente y un edificio de oficinas más eficiente, edificios públicos más eficientes. Y en este sentido, yo creo que hay un retraso en el mundo y un retraso mayor aún en la Argentina, y me parece que el etiquetado de viviendas, señalando la performance energética de cada una de ellas y los ahorros que cada una de ellas tiene respecto a otras categorías, me parece que es un avance fundamental, que el mundo ya está haciendo obligatoriamente. Europa lo está haciendo, que en este aspecto creo que juega un papel de liderazgo con sus políticas comunitarias, y que los países como el nuestro van a tener que de alguna forma adaptarse a eso e implementar políticas de eficientización de la construcción civil. Y en este sentido el etiquetado de vivienda me parece que es un punto clave, y me alegro de que se haya tratado en este seminario. Bueno, Jorge, muchas gracias. Te hago otra preguntita para que me contestes brevemente. ¿Cuál te parece que debería ser el rol del Estado, del gobierno y de la sociedad civil en los próximos 15 años, o sea, para un largo plazo, en el tema de etiquetado de viviendas? Bueno, brevemente, el Estado es el que tiene que definir la política. Lo hace a través del gobierno, pero el gobierno es una circunstancia de la democracia en el cual se gobierna durante algún tiempo y se está en la oposición el resto del tiempo. Y en este sentido yo creo que es necesario que la política tome a esto como un tema estratégico y transforme esta política en una política de Estado, una política que no cambie cada 4 años. Para esto es necesario que los partidos políticos que tienen representación parlamentaria acuerden esas políticas y las plasmen en un plan energético consensuado, que es un plan energético que tiene que tener las pautas generales de lo que debemos hacer en esos 30 años y ser revisado cada 5 años. Entonces, no veo posible otro camino que no sea el acuerdo entre las fuerzas políticas para una cuestión de este tipo. Y la sociedad civil, cada una en su nicho, digamos, tiene que hacer sus aportes. Evidentemente la construcción civil necesita ser una construcción más eficiente que la que es hasta en este momento. Entonces ahí tenemos una academia que tiene que tener una currícula en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, que se comprometa con una política de largo plazo de este tipo, y también tiene que la industria de la construcción estar conteste de una política de este tipo para poder aplicarla, y los gobiernos municipales, provinciales y nacionales tienen que promover el dictado de las leyes para que esto sea obligatorio. Entonces, bueno, hay un compromiso grande de la política, hay un compromiso grande del Estado, pero también hay un compromiso ineludible de la sociedad civil en sus diversos estamentos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, el compromiso de los organizadores de este congreso está más que evidente, trayendo este tema a lo público en un momento en que es tan necesario. Le voy a preguntar a Iván, justamente, durante todo el día fuimos viendo cómo los distintos aspectos del etiquetado de eficiencia energética, todo lo técnico, lo económico, pero también uno ve cómo la eficiencia energética, en este caso a través de la etiqueta de las viviendas, es una herramienta que tiene muchos otros fines también y que cumple para la sociedad muchos objetivos que hoy son importantes. Así que te quería preguntar cuál es tu reflexión sobre eso. Sí, gracias por la pregunta, Verónica. Primero, adherir a los conceptos sobre el cambio climático que expresó Jorge, ¿no? Es fundamental que entendamos esto porque es el marco en el cual nos estamos moviendo, ¿no?
Y yendo en lo particular a lo que es Argentina, primero también enmarcar un poco la situación de lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Argentina es un país en donde hay casi 13 millones de personas que tienen un déficit habitacional, que de alguna u otra manera significa que hay desbalances en función de sus necesidades, tanto en los servicios o en el techo propio. Y eso se traduce en la necesidad de 3,5 millones de viviendas que tienen que, en algunos casos, mejorarse, pero no menos de 1,5 millones a 2 millones de viviendas nuevas que se necesitan en la Argentina. Con lo cual, si realmente nosotros nos ponemos con el compromiso, con el pequeño grano de arena, ¿no?, que podemos aportar justamente a lo que recién expresaba Jorge de ayudar a evitar el cambio climático, bueno, entiendo que esta es una gran oportunidad. Tenemos un enorme desafío por delante, que es justamente generar las herramientas que tienen que ver con la posibilidad de atacar ese déficit habitacional que tiene la Argentina, que está directamente relacionado con la pobreza. Hoy, imaginémonos lo que fue la pandemia para esas 13 millones de personas, ¿no? En donde todo este déficit se tradujo en imposibilidades en el marco de alguna manera de lo que hemos cada uno vivido en su vivienda. Bueno, teniendo déficit habitacionales, realmente entendemos que ha sido una situación muy dura. Pero digo, para eso tenemos que bregar, porque estas normas que hoy existen, pero todavía faltan masificar en la Argentina, se apliquen. Y el etiquetado es un primer paso fundamental y necesario en la Argentina, en función de que podamos tener esas viviendas que no generen un mayor efecto invernadero, que cuiden a la energía justamente, que por el otro lado tiene otro montón de bondades, ¿no? Porque si hay algo que no nos sobra en el país es energía. Y adicionalmente con una conciencia pública de la importancia que tiene en términos de bienestar justamente el etiquetado energético de una vivienda con un índice bajo, digamos, con respecto a la pérdida de energía. Con lo cual, hoy creo que, hoy vos recién se lo preguntabas a Jorge, ¿no?, pero creo que a nivel nacional, provincial y municipal tenemos claros desafíos para poner en marcha, para seguir poniendo en marcha, porque en realidad esto ya empezó, se han hecho muchas capacitaciones para justamente certificar justamente el etiquetado, pero hay mucho más por hacer. Nosotros como institución, el año pasado hemos capacitado 38.000 personas dentro de la industria de la construcción en diferentes temas. Y este es uno de los temas que tenemos por delante para seguir adelante con las capacitaciones y tratar de brindar un puente justamente a los profesionales para que también tengan una salida laboral, por un lado, y por el otro, justamente el aporte al que hacía mención con respecto al cambio climático y a la pérdida de energía de las viviendas, ¿no? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, la verdad, uno sabe que esto es un cambio cultural lo que se requiere, y por eso la diversidad de actores que tienen que estar involucrados y poniendo cada uno parte de lo suyo. ¿Te parece que el tema que más va digamos, a atraer a los actores a generar esa conciencia, a generar las acciones necesarias, es el ambiental, es el tema de la salud, es el tema de lo social y de lo humano? Sí, más allá entiendo que el ambiental hoy va a tener una agenda por delante, como recién mencionaba Jorge, que va a ser estructural, muy importante y a nivel global, ¿no? De la misma manera que se han instalado los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Pero más allá desde dónde digamos, se empiece este camino, desde dónde se advierta, donde cada uno decida qué es lo que le interesa, sea tema ambiental, de bienestar, de creación de empleo, la realidad o social y en contra de la pobreza, lo importante justamente es que todo suma, ¿no? Si entendemos que esto no tiene grieta, que todo suma, que realmente no necesitamos los argentinos sumar más desencuentros de los que ya tenemos, y que este es un objetivo que nos puede unir
en donde cada uno desde su casa, desde su lugar, puede hacer algo, no solamente por la sociedad argentina, sino por el mundo, me parece que sería algo grandioso que los argentinos podríamos hacer y que justamente ayudaría a que el etiquetado básicamente sea una de las grandes herramientas en este sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias, Iván. Ahora vamos a preguntarle a Gerardo sobre el tema, digamos, más puntual. La evaluación y el etiquetado de eficiencia energética en viviendas es un proceso que en general se da en los edificios, edificio por edificio, pero ¿te parece que hay lugar para trabajar en otras escalas que no sean esas? Sí, Verónica, gracias. Desde luego que hay una secuencia que nosotros podemos utilizar, salir de las puertas o de las paredes del propio edificio y entender que hay una escala de barrio y una escala de ciudad en la cual, sumando datos y haciendo esta medición y evaluación, es posible trazar mapas y que esos mapas permiten poder actuar de una manera más decidida porque, por ejemplo, se pueden concentrar los esfuerzos en un conjunto de edificios que ya hacen más viable una operación a escala, ¿no? Me refiero en términos de toda la logística que implica poner en marcha estrategias de renovación, si es en la edificación existente, que es la que predomina, aunque lográramos digamos, atacar y solucionar el déficit de vivienda, y por supuesto en la edificación de obra nueva a la que se refería Iván. La escala del barrio, la escala de la ciudad también acaba teniendo una repercusión en lo que podría ser nacional o regional, ¿no? A mí se me ha pedido en la participación en el Congreso que haga alguna referencia a experiencias que podíamos traer de otras latitudes. Jorge se ha referido al contexto de la Unión Europea, yo también, en el sentido de decir que, por ejemplo, los fondos de reconstrucción, los Next Generation, o lo que ahora se da en llamar la ola de renovación que vivirá Europa, que implica tasas, por ejemplo, de renovación de parque edificado de un 3% de la superficie por año, tienen como mecanismo de distinción para poder seleccionar a qué proyecto financiar o no financiar o ayudar con excepciones impositivas o con el recurso económico que sea, precisamente el sistema de certificado energético, certificación, evaluación, calificación energética de edificios. Y recordar también que no se trata solamente de una ecuación en la que se reduce el gasto de energía, en la que se reducen las emisiones de efecto invernadero y hay una colaboración evidentemente a escala planetaria, ¿no? Que es sumatoria de muchas acciones pequeñas en todo el planeta, sino que también estamos hablando de confort. Y cuando hablamos de confort decimos que una pared está menos fría, que un vidrio no está condensando, que hay menos mohos, que los vamos a dejar de respirar, que vamos a enfermar menos, que lo vamos a pasar mejor en nuestras viviendas, que vamos a aumentar calidad de vida, que eso es responder a necesidades sociales básicas que tiene la población y por supuesto también lo es reducir el gasto público, por ejemplo, de atención sanitaria a enfermedades respiratorias que tienen que ver con la baja calidad de la envolvente o de la vivienda en general. Creo que esto es muy importante. Entonces hay un cruce, diría yo, entre lo que pueden ser escalas de actuación, el edificio, el barrio, la ciudad, la región, el país, de utilizar esto para políticas locales o de carácter nacional, pero también hay un cruce de temas, ¿no? Y aspectos sociales, está la salud, está el gasto público no solo de energía o digamos, la repercusión de cambio climático, sino también en la atención a la salud de las personas y ese aumento de calidad de vida. Muchas gracias, Gerardo. Te pregunto, el aplicativo y la etiqueta, que además de todo lo que ya sabemos de las implicancias que se explicaron durante todo el día, de para qué sirven y cuánto nos benefician, más allá de lo que dicen las leyes, para qué hicimos todo este tema del etiquetado, ¿qué te parece que para qué más puede llegar a servir? ¿Qué otra aplicación le encontramos a toda esta la etiqueta? Verónica, yo creo que es urgente y aquí lo hemos visto, ¿no? O sea, hay que actuar. Este es un congreso en el que estamos todos de acuerdo y han pasado muchos órdenes y perfiles desde la administración pública hasta muchísimas de las organizaciones o instituciones del sector. Ahora mismo estamos representados aquí en muchas de ellas y sin embargo no avanza en la velocidad suficiente, ¿no? Es decir, para atacar problemas de la sostenibilidad es la dirección correcta y la velocidad suficiente. La dirección correcta, evidentemente que el etiquetado energético es una ayuda en ese sentido. La velocidad, necesitamos darle otra velocidad, necesitamos que no solo hablemos del tema y haya estudios piloto, sino que también haya mucho más actuación. En este sentido, bueno, ha habido paneles que han tratado, por ejemplo, el estado legislativo de la normativa, ¿no? Es urgente
urgente poderlo poner en marcha y nadie nos impide poderlo utilizar mucho más, ¿no? Aquí han habido colegios profesionales que han explicado estudios, lo ha hecho también el panel de GBC Argentina, INCOSE y Andima. También han habido la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires explicando cómo estos estudios, digamos, con la herramienta que ya tenemos, es posible realizar diagnósticos, es posible calcular o determinar medidas de mejora, calcular precios y ver hasta dónde es posible implantarlas, ¿no? Hemos tenido desarrolladores inmobiliarios explicando también que lo utilizan como un mecanismo de mejora del proyecto de arquitectura de aquello que van a promover o que van a desarrollar. Podría citar también el caso de la Universidad Tecnológica Nacional. La Facultad Regional Trenquelauquen está realizando, junto con el municipio, estudios de mejora que se basan en el aplicativo de eficiencia energética de viviendas desarrollado por la Secretaría de Energía de la Nación. En ese sentido, creo que por supuesto que sí, la respuesta es que sí, es que tenemos que hacerlo y es que hay que dar el paso a la puesta en marcha y a la acción. Cuanto antes mejor. Justamente en Argentina hoy estamos discutiendo también, o sea, se estuvo hablando del etiquetado de alimentos y creo que también para todo lo que tiene que ver con la información al consumidor y la suficiente, digamos, capacitación en cuanto a lo que uno consume, también cuando uno consume o está por comprar o alquilar una casa, creo que es muy importante como información, como herramienta de información al consumidor y creo que me tomo de eso para preguntarle a Florencia cuáles son las barreras que vos ves en que no se termine de implementar en esto de que hay varias leyes, pero algunas desde hace ya varios años en las provincias y que todavía no están reglamentadas, que no se han puesto en funcionamiento. ¿Cuáles te parece a vos que son hoy las principales barreras para la implementación? Bien. No sé si le llamaría barreras, pero sí dificultades. Digamos, hoy nuestra principal dificultad es justamente la falta de un marco normativo a nivel nacional, ¿sí? Me referencio a la presentación del bloque 1. Hablamos de que esto tiene que estar articulado entre los distintos niveles del Estado y el rol de la Nación es definir los criterios generales, establecer lineamientos y ponerlos a disposición de las provincias, ¿sí? Generar las herramientas y ponerlas a disposición de las provincias. Todas esas herramientas hoy están disponibles, pero no tienen marco normativo asociado o respaldatorio. Por otro lado, también mencionábamos esto de las 3 patas que tiene que tener el instrumento para que efectivamente pueda cumplir con su objetivo, que es dar información a la ciudadanía, y veíamos que una de las patas era que el procedimiento técnico respaldatorio sea sólido, ¿sí? Sea consistente. Eso está resuelto, las herramientas técnicas están resueltas. La otra pata de que sea fácilmente adoptable por el mercado también está resuelta y queda en evidencia también en este Congreso, en donde la demanda que hay está más que explícita. Incluso este Congreso está organizado por el sector privado, con lo cual existe una presión de la demanda de poder avanzar con la implementación del sistema. Y la tercera pata es la del marco normativo, la de que este instrumento sea legalmente reconocido e institucionalizado. Eso es lo que nos está faltando hoy y yo creo que es la principal dificultad porque no solo lo necesitamos, como decía Gerardo, por una cuestión de que los profesionales ya lo están utilizando, el mercado lo está pidiendo, sino también necesitamos que sea urgente, ¿sí? Y ahí también agrego un comentario que hacía Jorge. En nuestro país hay mucho parque nuevo a ser desarrollado, entonces necesitamos que lo que se haga bien desde el inicio, ¿sí? Sí, gracias Florencia. La verdad que cuando empezamos a trabajar el tema de etiquetado de eficiencia energética juntas en la Secretaría de Energía en Santa Fe, uno nunca pensó que íbamos a llegar a tener un congreso nacional, que se iba a llegar a desarrollar tanto el tema y hoy, a partir de ese trabajo que se hizo en Santa Fe también, está en funcionamiento un programa nacional que entiendo que están elaborando cierta normativa, falta de una ley nacional, elaborar normativa. ¿Cómo se aplicaría en todas las jurisdicciones? Porque durante el día vimos las diferencias, las grandes diferencias, no solamente en todo lo que tiene que ver con el clima y la geografía, sino también las diferencias económicas, sociales que hay en las distintas provincias, cómo se toma el tema para hacer algo que sea equitativo y justo en todo esto que hablamos de que la transición también tiene que ser justa. Sí,
Mira, el marco normativo que se está, digamos, trabajando en este momento consiste en reglamentar ese inciso que mencionábamos hoy del decreto 140 del año 2007, que es la máxima normativa que tenemos hoy vigente en materia de eficiencia energética, y en materia de vivienda lo que especifica es iniciar las gestiones conducentes para crear un sistema de certificación de eficiencia energética de viviendas. Ese punto es el que estamos trabajando en este momento desde el Poder Ejecutivo para poder reglamentarlo. ¿Y en qué consistiría? Básicamente en crear el programa por resolución, ¿sí? Crear el programa que es todo lo que ya existe, el programa más aplicativo informático, más registro de certificadores, registro de formadores, crear una comisión técnica también por resolución que sea la encargada de formar a nuevos formadores, y todo lo que hoy tenemos, estructurarlo y promover una implementación sistematizada, ¿sí? Hoy lo que le faltan, lo mencionaba antes, a las herramientas nacionales es un marco normativo respaldatorio. Una vez que eso esté, todas las provincias que ya tienen una ley aprobada, empezando por Santa Fe, que hace 2 años que aprobó la primera ley de etiquetado de viviendas en el país, la provincia de Mendoza, Río Negro y Entre Ríos, que están todas al aguardo de poder avanzar con la reglamentación, podrían referenciarse a todas estas herramientas que mencionaba recién a nivel nacional y de esa forma avanzar. Y respecto de lo que mencionabas también digamos, de que esto sea accesible para todos, también los distintos estados, mejor dicho, provinciales e incluso el Estado Nacional, pero los provinciales con la ley provincial aprobada, se comprometen a establecer estándares mínimos en las viviendas que construyen con fondos del propio Estado, ¿sí? Y eso creo que es algo muy importante, porque tenemos que construir viviendas eficientes justamente para después no tener que estar saliendo con subsidios a las tarifas u otras cuestiones, y garantizar las condiciones de habitabilidad de las personas que van a vivir en esas viviendas. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que ha sido muy interesante. Ahí vemos cómo, digamos, en estas conjunciones de opiniones de todos ustedes, todas muy fundamentadas y con mucha experiencia por detrás, y después en todo lo que vimos durante todo el día en el Congreso, que la verdad que fue absolutamente interesante, cómo en realidad la sociedad civil está encaminada, hace mucho que está trabajando en el tema, y esto solamente va a tener seguramente un éxito, porque es lo que hay que hacer, es lo que corresponde, responde muchas de las preguntas que hoy el mundo se está haciendo y que la Argentina necesita, así que tenemos muchas ganas de ver cómo se sigue desarrollando esto, pero seguramente va a ser todo juntos, porque como ya vimos, esto es un fenómeno multicausal, todo lo que estamos viviendo en cuanto a cambio climático, y a partir de eso somos muchos los que nos vamos a tener que ocupar del tema. No solo el Estado va a poder darnos las respuestas, y por eso felicito a todos los que organizaron este grandioso evento, que la verdad hace un año solamente lo hubiéramos podido soñar y hoy se ha logrado. Muchísimas gracias a todos y muy buenas las opiniones. Nos queda un gran trabajo por delante, así que adelante. Bueno, felicitaciones a todos los que fueron parte también de este que fue el primer congreso de etiquetado energético de viviendas en la Argentina.